Bienvenidos, bienvenidas a vuestra dosis semanal para hoteleros conscientes. Ya lo sabéis, el video podcast donde cada semana nos sumergimos en historias personales, aprendizajes y además escuchando algunas de las voces más inspiradoras y líderes del sector. Aquí descubriréis lo que mueve a quienes están transformando la industria desde dentro. Si quieres escuchar nuevas perspectivas, acabas de llegar a tu podcast, o mejor dicho, tu video podcast de referencia. Únete a nuestro equipo y prepárate para escuchar esta nueva dosis de hoteleros conscientes. Y llegados a este punto, vamos a saludar a nuestro querido Jaime Chicheri. Hoy lo tenemos también en su propio estudio, no lo tenemos viajando, pero no por eso no es que no tengamos un episodio súper interesante, ¿verdad, Jaime? Pues no, la verdad es que no, Dani. Ah, Perdón, escucha un ruido. Uf, me ha distraído y no sabía lo que iba a decir. Así que continúo con el tema del episodio. Un episodio súper interesante, con una persona súper interesante y bueno, pues con muchas ganas de llevarlo a cabo, de aprender como en todas estas dosis que hacemos semana tras semana. Y bueno, y con cositas nuevas, como siempre, aprovechamos estas dosis para hacer un pequeño update de en qué estamos, de en qué andamos, y aunque se publican 1 o 2 meses después, pues bueno, pues no nos dejan, siempre tiene sentido contar alguna cosita de las que hacemos, ¿no? Y justo, Dani, tengo mucha ilusión en presentarte una cosa muy divertida en la que llevo trabajando mucho tiempo y no se ve con los filtros, bueno, mejor, así no hacemos spoiler, pero son tableros de juego para trabajar el liderazgo. Este tablero de juego, que no lo veis porque está difuminado, es el viaje del héroe, ahí podéis ver alguna cosita, y este es el eneagrama. Y la verdad es que estoy disfrutando un montón. Jugamos en las sesiones, ¿no? En las dinámicas de liderazgo con hoteles y también individuales, pues jugamos con muñequitos, con clics de Playmobil, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, aprendemos un montón y crecemos en nuestro liderazgo y en todas nuestras dimensiones: física, mental, emocional y espiritual. Y bueno, pues sigo haciendo intervenciones de coaching. La semana que viene me voy un par de días a Málaga a trabajar, donde vamos a hacer cenas con hoteleros. Vamos a hacer las de Málaga y las de Tenerife. Ya son más de 200 hoteleros los que están en este grupito. Seguimos a tope trabajando con nuestros compañeros en Revenue Nomads, y la verdad es que, bueno, pues no paramos disfrutando mucho del proceso. ¿Y tú cómo andas? Pues bueno, no tan entretenido como tú, Jaime. La verdad es que, bueno, lo tuyo es sacarle partido al tiempo y de qué manera, qué productividad. Sí invito a los que nos están escuchando en algunos posts que yo sí he visto en LinkedIn, que has hecho mención, comentario, visto estos clics de Playmobil que los compartías, que los publicabas, con lo cual, si quieres haceros un poquito la idea de qué se trata, pues creo que es un excelente momento. En mi caso, en Valencia, esta semana las estamos dedicando un poquito pues, al cierre un poco del año, ya con vistas puestas en 2026, para los proyectos en los que colaboro, coordino o superviso, y también alguna reunión con partners, que al final es siempre importante tener esa mirada y ese punto de vista de con quien colabora con nosotros y quien nos ayuda, al final a ser mejor, más eficientes, más productivos y también mucho más operativos de cara un poco al cliente hotelero. Y una cosa muy chula que llevo haciendo ya, creo que esta es la quinta edición, que es Incubadora con Valores, es una incubadora social que nació y tiene sede aquí en Valencia, pero ya es around the world. Y bueno, un poquito ayudamos a esas personas que con pocos recursos económicos, que tienen una idea o gente a lo mejor incluso a veces en riesgo de exclusión, a intentar ayudarles a llevar o a aterrizar esa idea de emprendimiento que tienen dentro, ¿no? Entonces, un poquito nos reunimos cada semana, combinamos sesiones online con sesiones presenciales en Valencia y ayudamos a estos emprendedores un poquito, pues eso, a ver, a aterrizar y si eso tiene sentido o no. Y esta semana precisamente es algo muy divertido y que además a mí me divierte, que es el tema del elevator pitch. Así que ayudarles a crear ese elevator pitch, un poco cómo comunicar, cómo captar la atención de la audiencia. Y además habrá el jueves, si no recuerdo mal, la sesión presencial. Voy a intentar estar también y participar y apoyarles. Así que ya lo ves, entre emprendedores sociales, partnership, un poco ya 2026, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, estamos todos a tope, afortunadamente, y con salud, esperando esas fiestas navideñas, calentando motores. Y como bien decías hoy, episodio interesante, nos vamos a ir, por dejar alguna pista, a la isla de Menorca.
y nos vamos a ir un poquito cerquita de la playa de Sombou, pero hasta aquí vamos a leer, no vamos a leer mucho más, al sur de Menorca concretamente, y nuestro invitado ya lo tenemos en el backstage. Pero Jaime, antes de seguir adelante, esta semana nos toca presentar un Nomad y la verdad, más de 150 profesionales alrededor del mundo, y tenemos aquí a nuestra querida Mercedes Cabana. Cuéntanos un poquito, Jaime, en qué anda metida ahora. Yo le he perdido un poquito la pista, aunque creo que tiene alguna colaboración también con alguno de los Nomads que tenemos y ya hemos presentado. ¿En qué anda metida nuestra querida Mechi? Qué maravilla, queridísima Mechi, qué maravilla. Pues es una Revenue Nomad que tenemos al otro lado del charco, en Argentina. De hecho, justo antes estábamos hablando de tres personitas, ¿no? En la dosis de la semana pasada, de tres almitas, que Marta está en España, Carlos está en Tenerife, pero es de Venezuela, y María está en República Dominicana. Pues seguimos cruzando el charco y tenemos a Mechi. Mechi entró en la comunidad siendo hotelera 100%, pero no encantada con ese proceso, con ese trabajo, ¿no? Porque no le daba la libertad que ella quería y tal. Y entonces entró en la comunidad y encontró su Ikigai, ¿no? Su propósito de vida, que es todo el tema de usabilidad web, de temas más informáticos, más técnicos, pero siempre con el valor de hacerlos a distancia, como una externa desde fuera. Y como bien dices, ha trabajado con Albert y Gianfranco de Hospitalidad Emprendedora, hemos trabajado en proyectos de clientes juntos y bueno, tiene estos proyectos de Anitaka Marketing and Consulting y de UX Hotels, que este segundo fue el que trabajamos en la comunidad. Yo también le tengo un poquito perdida la pista, pero sí que hablamos de vez en cuando. De hecho, el mes pasado estuvimos hablando. Y bueno, pues después de presentar a esta persona, Dani, quiero comentarte que qué regalo más maravilloso ese que haces a las personas con las que trabajas, esas personas que a veces pues no se pueden permitir las cosas que otras empresas, ¿no? Ya sí que se pueden permitir, qué regalo les haces a ellos, pero sobre todo qué regalo te hacen a ti, porque ya sabemos que eso de que, como dice mi socio Merodio, ¿no? Cuando das 10 veces más de lo que recibes, recibirás 10 veces más de lo que has dado. Y antes de darte paso a la palabra, he conseguido poner el enfoque y ahora sí que te enseño el juego de verdad. Aquí tenemos el enneagrama maravilloso y aquí tenemos el camino del héroe. Así que si alguien quiere jugar, que me escriba y le explico pues cómo estamos jugando con estos procesos de coaching, que la verdad es que son una maravilla. Pues queda dicho, Jaime, y ya lo sabéis, si queréis convertir vuestro plan B en vuestro plan A, como habéis visto en el caso de Mechi y los anteriores Nomas que hemos ido presentando y los que nos quedan, ya lo sabéis, más de 150 los tenemos por ahí, pues nada, contactad a Jaime directamente, creo que puede ser un buen momento, incluso si estáis un poco dibujando ese mapa de 2026 con esos buenos propósitos y un poco ese cambio de vida o de rumbo que queráis dar. Pues yo creo que ahora sería un excelente momento, lo podéis encontrar en redes fácilmente, así que escribirle y estoy convencido que su punto de vista vale su peso en oro. Así que nada, como decimos todas las semanas, Jaime, analógicos, lapiceros bien afilados, blog de notas cerquita, tecnológicos, con o sin inteligencia artificial. Y oye, si sois de los míos que os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte, pues nada, ya lo sabéis. Ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone porque, oye, Jaime, para que esto despegue y pongamos rumbo a Menorca, ¿qué nos falta? ¡Dentro intro! Pues muy bien, como dice Jaime, con música muchísimo mejor y ya tenemos aquí en el estudio a nuestro querido invitado de hoy, que es Tomeu Janet, director general del Royal Sombou en Menorca, y vamos a dar la bienvenida. Tomeu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Jaime, Daniel. Bien, bien, Muy por aquí en buenas, Menorca Tomeu. todo bien. Bienvenidísimo. Muchas gracias. Bueno, pues teníamos ganas de traer a Tomeu para que, pues de alguna manera, hablar del proyecto de Sombou, de familias felices, de Isla Consciente un poquito y cómo todo esto se viste a través de la entrevista que hemos preparado y que esperamos que podáis sacar aprendizajes, conocimiento y sobre todo la experiencia de Tomeu de muchos años pues detrás del mostrador, conociendo y aprendiendo y estudiando bien al cliente y sobre todo pues sumando con ideas que vais a ver que son maravillosas.
Así que si queréis, Jaime, Tomeu, pues nos ponemos en marcha, calentamos motores y arrancamos con la entrevista. Vamos a por ello. Sí, sí. Perfecto. Yo, por empezar, en este primer bloque, Tomeu, te preguntaría un poquito por buscar esos orígenes y decirte, si tu carrera profesional fuera una tarde de verano en Menorca, vamos a imaginarlo así, ¿dónde estarías? ¿Cuál sería ese lugar favorito tuyo? ¿Y con quién estarías? Y además, ¿qué estarías haciendo? Bueno, una tarde en Menorca en verano, a mí me encuentras en el Royal Sombo. Es así. Eh, las tardes de verano, pues en el hotel, trabajando, mirando buffets, tenemos 2 restaurantes, yendo de un restaurante a otro, dando un paseo por el hotel. Las tardes son más de pasear, digo yo, que de estar sentado delante de un ordenador. Pero una tarde de verano me encuentro en el hotel. A mí me recuerdas mucho, Tomeo, con esto que dices. Hace unas semanas entrevistamos a Alfredo Lachos y me ha venido a la cabeza una frase que él decía, y también se la ha escuchado otra persona, que es el management by traveling, ¿no? Que es un poquito el no estar o una dirección de despacho al uso cuando tienes el hotel a tope, ¿no? Sino el estar paseando por las diferentes zonas, ¿no? Por los diferentes departamentos, viendo que todo está correcto, hablando con los responsables de equipo, yendo de un lugar al otro, intentando también un poquito saber la opinión de los clientes, y un poco eso que tú bien estás comentando, ¿no? Ese management by traveling de no parar de un sitio a otro, supervisando que todo esté correcto, en orden, a punto, pues para que esos clientes tengan una experiencia excelente. Así que me siento muy identificado y creo que es algo pues que al final, como bien dices, en verano y en Menorca no puedes estar en otro sitio, no debes estar en otro sitio, totalmente. Sí, y Sí, sí. además, dale, Tomeu. No, decía, por las mañanas siempre en el hotel, el día a día te come y muchas veces estás más sentado de lo que me gustaría, ¿no? Y las tardes sí que suelo aprovechar más para, bueno, para salir un poco con la excusa de que están los 2 restaurantes abiertos con el servicio de cena y demás. Bueno, aprovecho y es cuando más fuera de mi despacho estoy. Sí, y yo he de decir que no es lo mismo eh, estar las tardes de una isla maravillosa, bueno, las tardes, ¿no? En un hotel paseando por un hotel de Madrid que paseando por un hotel con las vistas que debe tener el hotel, que deben ser maravillosas, maravillosas, maravillosas. Aunque el otro día hicimos una entrevista en el hotel Inala Madrid Gardens y se veía desde ahí, desde la torre, toda la Sierra de Madrid, y la verdad es que puede llegar a competir, ¿no? Según si te gusta más playa o montaña. Tú, Meu, entraste en este hotel con 18 años y llevas una burrada de tiempo, ¿no? Aparte de las vistas, aparte del ambiente, ¿qué es lo que hizo que te quedases y que sigas ahí permanentemente en el hotel, ¿no? ¿Qué es lo que te ha retenido ahí? Sí, bueno, entré, como bien dices, en el 97, con 18 añitos. Entré como ayudante de recepción, bueno, y poco a poco fui subiendo. Es verdad que estuve 2 años fuera, me vinieron a rescatar y volví. Y, y bueno, y he ido creciendo hasta que en 2011 me convertí en el director del hotel. ¿Qué es lo que me ha hecho quedarme? Bueno, yo te diría un poco la sensación que tuve cuando me vinieron a rescatar después de esos 2 años que marché de aquí, ¿no? Era como volver a casa. Tuve esa sensación. Cuando estuve pensando si volvía, si no volvía y demás, tenía todo ese tiempo esa sensación de volver a casa. Que si volvía al Royal Sombo, era como volver a casa. Qué maravilla, qué regalo. Y esto es un regalo también para todas esas personas ahora con todo este tema de aversión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de muchos profesionales jóvenes de trabajar en la hostelería porque es muy sacrificada, porque tal. Bueno, pues aquí tenemos ejemplos de personas que entran en recepción y en unos años acaban dirigiendo el establecimiento en el cual antes su trabajo era dar la bienvenida, ¿no? Así que, así que bueno, y hablando de esto, Dani, te hago la asistencia para que tú hagas esta siguiente pregunta un poco más relacionada con la formación, ¿no?
Así es, y qué importante, porque en un sector como el nuestro, tan proactivo, tan cambiante, donde la tecnología ya la hemos visto en los últimos tiempos, con la llegada de la inteligencia artificial, pues hay que seguir formándose de forma continuada. Y un poco preguntarte, Tomeu, durante todos estos años, pues bueno, además de formarte en cosas más específicas de turismo, dirección, revenue management, recursos humanos, ¿en qué momento decidiste que para dirigir este hotel necesitabas, además de la formación continuada, reinventarte? Bueno, el tema de la formación se decide prácticamente cuando termino la carrera, que era la de turismo. Estoy diplomado en empresas turísticas y bueno, y en turismo tocas muchos palos, pero no profundizas en casi ninguno, ¿no? Y salgo de la carrera de turismo, por ejemplo, sin saber prácticamente nada del departamento de F&B, de alimentación y bebidas, ¿no? Y la primera formación que hice fue prácticamente en ese sentido. Me fui a Coibató con la escuela de ADA, hice ahí un máster de Food and Beverage todo un invierno. Y bueno, y poco a poco he ido haciendo diversos. Los últimos, el año pasado hice otro de F&B a través de Forst. Y hace dos, pues con vuestro amigo Víctor Mayans, me convertí en marketer y hice el programa de Grow Marketer System con él, ¿no? Cada invierno intento, ya que el hotel, somos un hotel estacional, que abrimos de abril a octubre. Bueno, en invierno no es que estemos parados, porque la verdad que parado es en lo que no estamos, siempre estamos con obras, con reformas y demás, pero en invierno intento siempre buscarme alguna formación para seguir creciendo. Pues maravilloso, Tomeu, y dentro de todas estas personas con las que has trabajado, ¿no? Con las que te has formado, ¿hay alguien que requiera una mención especial, un mentor, un jefe, un profesor, un líder? Justo aquí estaba hablando de estos juegos, ¿no? Y dentro del viaje del héroe tenemos el primer paso, ¿no? Que es el mundo ordinario, ¿no? Ese mundo en el que a lo mejor Tomeu estaba pues decidiendo qué hacer, estaba en la escuela, no tenía muy claro hacia dónde seguir, ¿no? Entonces de repente llega esa llamada a la aventura, que es la segunda fase del camino del héroe, en la cual, bueno, pues algo te llama y algo te dice pues que tienes que seguir en el mundo de la hostelería, incluso te vas fuera y a los 2 años vuelves y vuelves sintiéndote como en casa, ¿no? Y el tercer paso, ¿no? Para conseguir todo el camino del héroe y conseguir cumplir tus objetivos, tus sueños, es un rechazo a la llamada, ¿no? Ese rechazo es como, no, a lo mejor no es para mí, a lo mejor es demasiado, ¿no? Eso suele pasar pues en ese momento en el que de repente te ofrecen una dirección, ¿no? Te ofrecen un puesto de responsabilidad, nos entran los miedos, nos entran las inseguridades. Pero ahí es cuando encontramos el mentor, esa persona que nos dice, va, tú puedes, yo te voy a acompañar. ¿Ha aparecido así alguien en tu vida que quieras mencionar? No, un mentor como tal, digamos, no. Lo que pasa que de todos ellos, de todos los jefes que he tenido, de todos los profesores que he tenido, me he llevado siempre algo. Pero así Ajá. para mencionarte ahora una persona en concreto, no. Y algo que creas que puedes decir, mira, este mensaje me lo llevé de esta persona. ¿Te viene alguno a la cabeza o este mensaje, este aprendizaje, puede ser Bueno, de... el último director que tuve, que además cuando él se jubiló fue cuando yo subí a dirección, también estaba él de director cuando yo entré en el hotel, en el 97, con 18 añitos. Bueno, con 18 añitos yo entré en el hotel, nos iban enseñando cosas, íbamos aprendiendo y yo siempre iba un paso detrás del resto del grupo, ¿no? Y él un día me coge, me empuja, me mete delante y me dice, tienes que aprender a poner las narices por todos los sitios. Bueno, es una frase que me quedó y la verdad que la he intentado llevar a cabo en bastantes cosas, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Me acabo de recordar tu comentario. Ayer, en la semana pasada, Dani y yo estuvimos entrevistando al Hotel Claridge, que no sé si conoces a Juan Luis Luca, Juan Luis Lucas, sí, es el director del Hotel Claridge de aquí de Madrid.
pero no solo le entrevistamos a él, sino a los 2 directores que le precedieron. Y fue maravilloso cómo nos contaban la historia, cómo era la visión de cada uno de ese hotel y cómo se iban entregando el testigo. Así que maravilloso, gracias por compartir. Y Dani, vamos a hablar de ese bloque de filosofía, ¿no? De equipo, de valores, todo tuyo. Pues sí, abrimos bloque el segundo y un poco pues conocer más de cerca el modelo Royal Sombow y como bien decías, esos valores y ese equipo. Y aprovecho para preguntarle a Tomeu, ¿cómo definirías esa filosofía del Royal Sombow? ¿Qué valores, qué cultura hay detrás del hotel que lo hace tan especial para este segmento de familias? Bueno, el Royal Sombow lo hace especial y esto lo diré bastante creo durante esta horita, es que los niños van primero. En el Royal Sombow tenemos claro que los niños son los reyes de la casa, los niños son para quienes trabajamos, porque estamos aquí por ellos y cuando pensamos en cualquier servicio, en cualquier reforma, en cualquier cosita, siempre pensamos en cómo estarán los niños con esa mejora, con ese nuevo servicio y demás. Después ya detrás vienen los padres, pero nosotros siempre pensamos en ellos y bueno, es algo que nos caracteriza. Otro valor es que siempre estamos en la mejora continua. Como decía antes, en los inviernos no paramos. Cada invierno, bueno, tengo el favor de la propiedad, de que la propiedad también cada año quiere invertir y bueno, y esto nos da siempre pues que pensemos en esa mejora continua, ¿no? Ya no solamente en instalaciones, sino en servicios. La verdad que en 2011, cuando cogí el hotel ya era un hotel reconocido en la isla, era un hotel ya con premios a nivel de Europa, en el mercado familiar. Bueno, y lo que intentamos hacer fue crecer en este sentido, especializarnos todavía un poco más, ampliar servicios y demás. Y todo esto siempre lo hemos hecho con la mentalidad de una mejora continua. Qué interesante y qué importante. Por un lado es segmentar muy bien y tener claro a qué público nos dirigimos. ¿Sabes? Como bien dices, oye, si es familias, al final, si ponemos en el centro a los niños y pensar un poco en el de, oye, cuando viajas con niños y el niño empieza papá me aburro, menudas vacaciones, las del niño y las de los padres que vienen detrás. Con lo cual, si somos capaces de seducir al niño y de enamorarlo y de que esto le guste, los padres encantados y además con una oferta para todos los públicos, ¿no? Pero con ese epicentro de los niños, escuchar mucho al cliente y qué necesidades podemos mejorar o qué opciones tenemos de ir ampliando servicios, y eso es esa parte un poco que bien comentas de inversiones y fundamental, ¿no? Esa mirada que a veces a los hoteleros nos ha pesado, nos pesa de esa miopía muy cortoplacista de pensar en el resultado a corto plazo y sentarte y decir, oye, pues Sombow, ¿no? Por ejemplo, en los próximos 3, 5 años, qué Sombow quiero y cómo me gustaría que fuera este hotel pensado o enfocado para familias de esta manera, ¿no? Para seguir creciendo y sobre todo liderando este segmento de familias en la isla de Menorca. Así que muy de acuerdo, Tomeu. Qué maravilla. Tomeu, bueno, hemos hablado como de este segmento, ¿no? Que nosotros es la primera vez que tenemos una dosis con un hotelero pues muy enfocado a familias, ¿no? Y habitualmente ya es complicado Es lo gestionar un raro, hotel. que estemos habituados enfocados a familias. Hoy en día todo es only adults, ¿no? Claro, sí, ahí. Y luego, pues hay hoteles que no son only adults, pero que tampoco transmiten el mensaje de este hotel está hecho para familias, ¿no? Pero en vuestro caso, sí. Entonces, si ya es complicado gestionar un hotel donde un adulto trata con los de su misma condición, ¿no? O su misma edad, ¿no? Que son los adultos, aunque muchas veces los adultos son los más niños, ¿no? Porque a lo mejor no han trabajado su niño interior y ese niño herido pues sigue pidiendo atención, que es lo que me pasa. El otro día hablaba con una clienta, ¿no? Que trabaja, que tiene un hotel en Ibiza, un hotel de lujo, y entonces pues decía, como estas personas que tienen mucho dinero, pues decían, yo lo pago y ahora tienes que atender todas
todas mis necesidades, todos mis ruegos, por muy locos que sean, ¿no? Y ese es el niño pequeño de cada uno intentando conseguir atención, conseguir amor, esas cosas que el dinero pues muchas veces no compra. Pero tú trabajas con niños, ¿no? Es decir, tú estás trabajando y tienes cada 2 por 3 niños correteando y bueno, pues también tendrás clientes que en un momento dado dicen, oye, ¿por qué hace tanto ruido en el comedor, ¿no? Se quejan de eso, ¿no? Y teniendo en cuenta pues que no son conscientes de que están en un hotel enfocado, ¿no? Enfocado a cuidar a las familias y por ende a los niños. Entonces, ¿cómo consigues mantener en el día a día esa empatía y esa coherencia que hay muchas veces por ejemplo, mi mujer que trabaja en un colegio, pues ella me lo dice, me dice, es que no es lo mismo trabajar en una empresa, en cualquier empresa, que he trabajado en muchísimas empresas, que en un colegio, porque ahí tienes un montón de gremlins que te están tocando todo el día esos botones que a ti te duele, ¿no? Entonces, ¿cómo logras esa coherencia y esa empatía? Sí, bueno, nosotros cuando el hotel está lleno estamos hablando de unas 1000 plazas y piensa que 500 son niños. O sea que no estamos hablando de 100, sino estamos hablando de una cantidad de 400, 500 niños. Dependiendo de la época del verano son más bebés o en época de preescolar y en temporada alta pues son más tipo adolescentes, ¿no? 10, 12, 14 años. ¿Cómo lo hacemos? Pues a veces usando solamente una cosa tan básica como es el sentido común. Tampoco hay que inventarse a veces muchas cosas. Como esa empatía pues con el sentido común, ¿no? Paciencia sobre todo, porque la paciencia no tiene que faltarnos, porque somos muchos, tanto en personal como en clientes, como en niños, pero a veces aplicando el sentido común se arreglan muchas cosas. Esa es la verdad. Ajá. Muy bien, bueno, ese sentido común que muchas veces, pero no nos vamos a enredar esto, dicen, ¿no? Dice esa frase popular que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Cuando has Correcto, hablado correcto. de... ¿El que perdona? No, que correcto, tienes toda la razón. A veces es el menos común de todos, pero a veces el pensar en frío que decimos, ¿no? Claro, Pararte, pensarlo, es cuando dices, la vale. solución es esta y es algo común, ¿no? Es algo con sentido común lo que se propone. O sea que hay esa técnica, tenéis ese mantra, ¿no? Si en el momento en el que algún empleado pierde los papeles, se le dice, oye, mira, la próxima vez no pienses en caliente, piensa en frío y luego actúa. A mí cuando me has hablado de 500 niños, me ha recordado a esa novela de mediados de los 50 creo que era de Goldwyn, llamada El Señor de las Moscas, ¿no? Que son un montón de niños que naufragan y entonces pues crean una nueva sociedad y es una locura, ¿no? Se vuelven verdaderos salvajes. Entonces, bueno, me ha venido esa imagen a la cabeza. Dani, ¿qué tienes para tu menú? Pues pensando un poco, como bien estáis comentando, en esos entornos de mucho movimiento, de trajín, de idas y venidas, de esa temporada alta, de esos veranos en Menorca, pues con muchas entradas, salidas, estrés al final, ¿no? ¿Cómo cuidáis a vuestro equipo para que sigan manteniendo un poco, ¿no? Como bien comentaba ahora Jaime, ¿no? Ese equilibrio, coherencia, esa calidad y esa humanidad, porque a veces en entornos de alto estrés esto no resulta nada fácil, Tomeu. No, fácil no lo es para nada. Es más, aprendemos cada día cómo hacerlo. No tenemos ninguna fórmula mágica. Es verdad que cuando me hice con la dirección del hotel, tuvimos claro, tanto yo como Arantxa, que es la subdirectora que siempre me ha acompañado en estos años, un poco escuchar, ¿no? Escuchar al personal. Y yo, a principio de temporada, cuando abrimos o los días de preapertura, solemos pasar por los diversos departamentos a saludar, a presentarnos si hay alguien que ha empezado nuevo y demás. Y siempre decimos que nuestras puertas están abiertas. Y es verdad. Además, literalmente, la puerta de mi despacho difícilmente la vas a encontrar cerrada cuando vengas a verme. El 99% de las veces tengo la puerta de mi despacho abierta.
Y no es una cosa de tenerla abierta por comodidad, sino para también enseñar a la gente que puede venir, puede tocar la puerta, si tiene un problema, lo vamos a escuchar. Después le haremos caso o no, esto es otra cosa, ¿no? Pero al menos escucharlo. Cuando empezamos, no había a final de temporada ni siquiera las reuniones de balance de temporada con los jefes. Empezamos a implantar eso, que era lo más básico, ¿no? Al cabo de un par de años implantamos las reuniones con los segundos también, porque también son una pieza importante dentro del equipo. Y nos dimos cuenta que también había una parte que el equipo también nos quería comunicar y no hacíamos nada, ¿no? Y en el año, no sé, creo que fue 18 pre-COVID, hicimos estas reuniones a final de temporada con todo el personal por departamentos, ¿no? Cogíamos el departamento de animación y les dedicábamos una hora para que nos dijesen, pues, tanto como había ido la temporada, como mejoras para hacer, lo que ellos quisieran, era totalmente libre. Con estas charlas, pues, aprendimos mucho, pero también nos dimos cuenta que había cosas que nos decían que se podían haber solucionado mucho antes, y estábamos a final de temporada y ya no había tiempo para reaccionar en ese año. Y lo que en el año 2020, con el COVID, implantamos un grupo de trabajo, una especie de un portavoz por equipo, un portavoz por departamento, una persona que no sea ni un jefe, que no sea ni un segundo, que no esté involucrado tampoco, porque tampoco no es el foro sindical, digamos, y que viniese allí, nos expusiese pues un poco, fuese un poco el portavoz de su departamento en cuanto a sugerencias, mejoras, servicios nuevos, algunos que hemos implementado, mejoras para ellos, mejoras para el cliente y demás, ¿no? Y la verdad que este grupo ha dado bastante de sí durante todos estos años. Cada año se cambia la persona de cada departamento, viene una persona diferente. Bueno, intentamos trabajar y también ellos allí se ven escuchados y sobre todo ven cómo algunas cosas se hacen a través de su propuesta, ¿no? A veces nos dicen, tenemos que cambiar el uniforme, ¿no? Hace unos años vi una chica de animación, tenemos que cambiar los pantalones de la animación porque no sé qué. Claro. Le dijimos, ponlo en marcha, háblalo con tu jefa, en la próxima reunión me vienes con 3 pantalones diferentes y entre todos intentaremos elegir el que sea mejor, con los precios, y cosas así son cosas que intentamos llevar a cabo escuchando al personal, ¿no? Qué maravilla. Que algunos lo llamarían arriesgado, ¿no? A esta iniciativa, porque normalmente estas reuniones son con los jefes, ¿no? Y vosotros decidís no solo hacerlo con personas que no son los jefes, los líderes de cada departamento, sino que además lo vais rotando para dar oportunidades, ¿no? Y también incluso formación en liderazgo, ¿no? Porque el hecho de tener que liderar algo, una persona que no está acostumbrada a liderar, pues es maravilloso. Hemos hablado de niños, hemos hablado de personas y ahora me viene a la mente una entrevista que hicimos al director general de ICEO de Ilunion, que es José Ángel Preciados, ¿no? Y hablando con José Ángel nos decía, nosotros, nuestro leitmotiv, es decir, nuestro gran propósito es la accesibilidad, ¿no? Pero la accesibilidad empezó con las personas, pero no termina en las personas. Entonces, ellos quieren que todo el mundo, que incluso cuidar a los animales, cuidar al medio ambiente, y llevan su leitmotiv a todas estas áreas, ¿no? Entonces, me gustaría saber si estáis, porque ahora, hasta hace muy poquito, las empresas no se preocupaban por estas cosas, ¿no? Y es loable que haya empresas que todavía no estén dando el paso, ¿no? Pues porque a lo mejor sus prioridades primero son ganar dinero, ¿no? Pero me gustaría saber, ¿estáis en este juego? ¿Estáis haciendo algunas cositas al respecto? Sí, sí. Tenemos un convenio desde hace años con UNICEF, con el programa Hoteles Amigos, y en el año 2019 creamos la beca Family Care,
Es una beca para proyectos dedicados a la infancia, para cuidar a los niños. Y bueno, y durante todos estos años, cada año, dedicamos una cantidad de dinero. Por ejemplo, este último año han sido 7.000 euros que hemos dedicado a esta beca y han ido a Sonrisa Médica, que son un grupo de payasos que van a los hospitales a hacer un poquito más pasable esos días a los niños en los hospitales. Pero bueno, hemos tenido proyectos de todo tipo. Esto nació un poco porque en el año 2018, si no recuerdo mal, estuvo alojada aquí en el Hotel Mayalén, es una chica con una enfermedad rara de Bilbao, y bueno, la conocimos aquí en el hotel, conocimos su enfermedad y ese año decidimos pues apoyar a su fundación, porque ella tiene una fundación, porque cada 3 meses creo que tiene que ir a Estados Unidos, con el mismo dinero que sus padres habían pagado las vacaciones aquí, ¿no? Si habían pagado 2.500 euros para pasar sus vacaciones, nosotros ese dinero cogimos y lo ingresamos en la fundación de esta chica. Y a partir de ahí, pues pensamos que teníamos que hacer algo más. Siempre habíamos hecho algún pinito, pero nada. Y fue cuando decidimos crear esta beca, ¿no? Esta beca Family Care, que ya lleva, creo que son 6 o 7 años, pues apoyando distintos proyectos dedicados a la infancia. Qué maravilla, qué regalo. Muchas gracias, Tomeu. Justo además, hace 2 semanas descubrí esto de los payasos de hospital. Yo no lo conocía, sí que había visto esta película de ¿cómo se llama? De Patch Adams, ¿no? Que quizás fue quien inició todo esto, pero bueno, no recordaba, ¿no? Fíjate, al final pues tengo la suerte de haber pasado muy poquito por hospital, pero hace 2 semanas estuve, bueno, pues en una quedada de furgos hippies, ¿no? Que a mí me gusta mucho esto, furgos conscientes, y una persona nos dio un taller de clown, un taller de ser payasos, ¿no? Nos dio una nariz y empezamos a hacer juego y tal. Y él era precisamente payaso de hospital, y lo que tienen estas personas es una asociación, ¿no? Sin ánimo de lucro, bueno, estos que yo conocí, y la verdad es que es maravilloso el trabajo que hacen y cómo acompañan a las personas que lo necesitan. Así que muchas gracias por La verdad que todos compartir. los proyectos que hemos becado, la verdad que son muy bonitos y muy interesantes. El año pasado fue a la fundación de Neu y con el importe de la beca conseguimos que unas 10 familias consiguieran tener unas vacaciones en la nieve durante un año y pudieran, bueno, poner cosas en común. Que la fundación de Neu es una fundación de los neurotransmisores, de una enfermedad de los neurotransmisores. Y bueno, esas familias, es una enfermedad muy rara aquí en España, hay pocas familias. Bueno, conseguimos que esas familias pudiesen disponer de un sitio donde al menos despejarse unos días y tener un poco de relax y demás, ¿no? Pues todos los proyectos que la verdad que hemos becado son muy bonitos, la verdad que sí. Qué maravilla. Pues te pediré el contacto cuando terminemos la entrevista de la gente de Hoteles Amigos de UNICEF, porque me gustaría hacerles una entrevista, ¿no? A ver qué nos pueden contar y expandir el mensaje. Así que no solo es el hecho de que haces lo que haces, sino que compartes lo que haces, y eso hace que nosotros podamos formar parte de la cadena dando voz a Sí, estos sí, proyectos. correcto. Son 2 líneas separadas, la de UNICEF y la beca esta propia que tenemos en el hotel. Sí, sí. Maravilloso, muy agradecido. Dani, inauguramos nuevo bloque, el tercero relacionado con los resultados, los retos y los aprendizajes que se han ido dando en todo este proceso, ¿no? Correcto. Y para abrir la primera pregunta de ese tercer bloque, preguntarle a Tomeu, Royal Sambou ha sido reconocido en numerosas ocasiones como el hotel top para familias en España. Y ¿cuál creéis que ha sido la clave de ese éxito, Tomeu? Bueno, es un poco repetirme, ¿no? Los niños, pensar en los niños. Ha sido un poco la clave, es esta, pensar en ellos. Yo ahora tengo un hijo, ya tiene 19 años, pero cuando él tenía 5, 6, 7, 8 y buscábamos irnos de vacaciones,
buscaba, claro, mi hotel ideal, ¿no? Un Royal Sombow en Canarias, ¿no? Pues era difícil encontrarlo, porque tenían o actividades por la mañana, o tenían actividades por la tarde, o un grupo de edad no lo tenían y el otro sí. La verdad que nosotros pensamos en niños, pero pensamos en bebés. Un bebé de 0 años nosotros lo atendemos y el padre lo puede dejar en nuestras instalaciones a nuestro cuidado durante unas horas. Que tengamos a nuestro cuidado a bebés de 0 a 2 años es raro tenerlo en el mercado. La verdad que empiezas a buscar y no encuentras. Somos una rara avis en este sentido y nos hacemos cargo, tenemos lo que llamamos el Baby Club, con 3, 4 monitoras dependiendo del año y bueno, nos hacemos cargo de los niños. Además, cuando pensamos en, como digo, primero en niños, nos hemos tenido que adaptar también un poquito porque un tiempo era quiero venir de vacaciones a Royal Sombow y dejar al niño, digamos, entre comillas, aparcado en el Kikoland, en el miniclub, y yo como padre pues descansar, tener mi tiempo de descanso. Pero también hay la familia que durante el invierno, por trabajo o por diversas cosas, ha podido disfrutar poco del niño y viene a Royal Sombow a disfrutar con el niño, o sea, a participar de esas actividades con el niño. Y bueno, en nuestro caso nos hemos tenido que adaptar y damos todas las opciones posibles. ¿Quieres que tu hijo nosotros lo cuidemos y tú descansas un rato en la piscina? Perfecto, lo hacemos. ¿Quieres entrar y jugar y participar en esa actividad o jugar con tu hijo en el miniclub? Sin problema, lo puedes hacer. Bueno, a veces ocasiona un poco de colapso, sobre todo en el miniclub, porque ya son muchos niños, pero aparte también están los padres. Y bueno, damos todas estas opciones y esto es algo que el cliente siempre agradece, ¿no? Qué maravilla, muchas gracias por compartir, Tomeu. Quería preguntarte, estamos ya empezando a hablar como de esos retos, ¿no? De ese reto del miniclub y demás, pero seguro que no es el mayor reto al que te has enfrentado como director, ¿no? Así que me gustaría saber cuál consideras que pueda ser el mayor reto al que te has enfrentado como director general y bueno, y cómo lo has gestionado sin perder la filosofía del hotel, ¿no? Bueno, la época del COVID fue difícil, pero bueno, nos tocó un poco en invierno, con lo cual abrimos unos meses en 2020 y en 2021 ya hicimos casi temporada completa. Pero bueno, tenías el invierno, digamos, para mentalizarte y para trabajar en ello. Quizás el reto más grave al que me he enfrentado fue que el 24, el año pasado, en pleno agosto tuvimos un accidente. El proveedor de cloro, en vez de traer cloro, trajo otra sustancia y al mezclarlo en el depósito ocasionó una nube tóxica, ¿no? Bueno, estás en casa, justamente era mi día libre, estás en casa ese día y te llaman que vengas, que hay que desalojar el hotel de personas y intentas hacerlo lo mejor que puedes, sin perder los papeles y bueno, con serenidad y aquí en Menorca, y supongo lo sabrás por Víctor Mayans, poco a poco, ¿no? Poco a poco, es un poco nuestra filosofía a veces y ello pues, nos suele llevar a buen término. Wow, menuda experiencia. Gracias por Eso compartir. fue una experiencia desagradable, duró, bueno, tuvimos que desalojar una parte del hotel durante unas 3 horas, la verdad que solamente fue una parte. Lo complicado fue al día siguiente que teníamos unas 20 personas de baja. Claro, empezar el servicio con 20 personas menos, eso costó, los equipos se tuvieron que tensionar un poquito más y bueno, fue una gestión un poquito difícil en este sentido. Wow, gracias por compartir, Tomeu. Pues por seguir en la línea, Tomeu, si tuvieras que señalar
desde tu punto de vista y por tu experiencia, errores comunes en hoteles familiares o resorts similares, ¿cuáles serían y qué recomendaciones darías para evitarlos? Bueno, yo creo que muchos hoteles quieren dedicarse a familias, pero no tienen al niño en el centro. Y creo que es lo básico. Al menos es un poco por la experiencia propia de lo que he vivido, ¿no? Cuando he querido irme de vacaciones, lo que comentaba. No he visto a hoteles con la filosofía de tener al niño en el centro de sus pensamientos, de su quehacer diario. Y creo que eso quizás es uno de los errores de los hoteles teóricamente familiares, ¿no? Que no tienen al niño en el centro. Y es lo que les falta. A veces vas a un hotel que tiene algo de animación infantil, pero les falta. Tienen una parte que es solamente para adultos. La verdad, si estás enfocado a familias, no puedes tener una parte del hotel cerrada a los niños. A mí no me cuadra eso, ¿sabes? Y creo que es por aquí, que no están 100% enfocadas a los niños. Wow. Gracias, Tumeu. ¿Y esto ha sido siempre 100% así? ¿O hubo un momento en el que hubo zona de adultos? No, nosotros, el hotel abrió el 89. Sí. Y por lo que sea el 92 es cuando se decidió especializarse en familias. Vale. Nosotros no tenemos habitaciones de hotel, sino que lo que tenemos son pequeños apartamentos de 1 y 2 dormitorios, y fue un poco, es el motivo que me han dicho que llevó a la propiedad a especializarse en familias, en que tenían apartamentos, en que había una pequeña cocina en el apartamento y demás, y fue un poco el leitmotiv de esa especialización. Y desde el principio no había zonas solo para adultos. Era 100% niños y adultos. Vale, ok. Sí. Okay. Vale. ¿Y qué nos espera de Royal Sombo? ¿Qué cambios, qué cosas tenéis de cara a futuro? Bueno, nosotros, como te decía, siempre estamos pensando en mejorar, ¿no? Ahora, este invierno estamos reformando toda la parte del escenario para ampliarla, porque es una parte que se nos queda a veces corta. Y tenemos ya en mente para los próximos años reformar el miniclub, reformar restaurantes y demás. Ya en cuanto a inversiones tenemos como una especie de plan a 5 años de hacia dónde queremos ir, ¿no? En este sentido. Vale. Y después, en el día a día, pues crecer. Nosotros somos un hotel independiente, no pertenecemos a ninguna cadena hotelera y bueno, y muchas cosas pues las ha hecho y las hace dirección porque le toca, si no lo hace dirección no lo hace nadie más, ¿no? Pero estamos creciendo poco a poco. En 2011 creamos los departamentos básicos, en 2012 creamos el de Guest Service, a día de hoy ya hay 4 personas en este departamento. Hemos creado este invierno vamos a crear el departamento de marketing, no teníamos ni eso. Hace 2 años creamos el departamento de recursos humanos y bueno, como hotel y crecer día a día en este sentido, especializarnos más y poder crecer. Qué maravilla, gracias por compartir, Tumeu. Y Dani, empezamos con el bloque cuarto, ¿no? Ese bloque que nos gusta tanto relacionado con la hotelería consciente, con esa visión, esa búsqueda de consejos, ¿no? Para el futuro. Inaugúrala, porfa. Pues, Tomeu, para ti, ¿qué significa hoy ser un hotelero consciente? Un hotelero consciente es que tenga a las personas en el centro, es pensar primero en las personas. En cierta manera, para mí la definición sería un poco esa, ¿no? Pensar en el trabajador y pensar en las personas. Y además con mucho sentido. Es un poco básica, no tiene mucho argumento, pero para mí vendría a ser un poco eso, ¿no?
Y además en un sector como el nuestro, que es de por y para personas, ¿no? Que lejos de la tecnología que también está ahí, pero mucho del trato cercano, directo, humano, tanto en los equipos, ¿no? La gente que nos acompaña, que son parte de la familia, sino también para esos huéspedes que vienen, que nos visitan, que se alojan con nosotros. Totalmente de acuerdo, Tomeu. Y fíjate, porque justo el otro día escuchaba o sea, leía un post, solo me quedé en el titular, pero me dio mucho miedo y estaban hablando de las empresas centradas en la IA, ¿no? Las llamaban IA-centric, ¿no? En lugar de client-centric o guest-centric, IA-centric. Entonces daba un poquito de repelús. Tumeu, más allá de instalaciones, servicios o sostenibilidad, ¿no? Que también hemos hablado un poquito, ¿cómo se transforma esa visión un poco más consciente en la experiencia del huésped, en la cultura del equipo, en el día a día? Es decir, ¿cómo se siente? Bueno, el otro día escuchaba el post que hicisteis a Pepe Díaz y decía, terminaba diciendo que el revenue empieza con las personas. Y tenía bastante razón. Si las personas están contentas, yo no diría felices como dicen ellos. Para mí a veces la palabra de felicidad es un poco demasiado amplia, ¿no? Pero al menos si están a gusto, trabajan mejor y esto se nota bastante en el día a día del grupo. Si una persona está a gusto, ya saluda al cliente con buena cara, ya no es aquello de que lo hace forzado, pequeñas cosas de este tipo y se nota mucho en las personas. Y es algo que todos nuestros clientes valoran. A pesar de, yo creo que nuestras instalaciones a veces son un poco cortas. Algún cliente, hablando con algún cliente me ha dicho que no, pero bueno, es lo que pienso yo. Pero todos los clientes con los que hablo te dicen que lo mejor que tenemos en el hotel son las personas. A pesar de que a veces siempre, a ser un hotel de temporada, siempre vas cambiando una parte de ese equipo, pues te dicen la amabilidad y el esfuerzo, lo valoran mucho. Bueno, si entras directamente en Booking o en cualquier plataforma de estas de reviews, lo verás, ¿no? Que nuestro personal está altamente valorado en la calidad del servicio que damos. Sí, hace poco hablábamos tú y yo y me contabas que bueno, que comparado con otros colegas profesionales con los que compartías y tal, pues al ser un hotel de temporada, ¿no? A la hora de volver a retomar al personal para la temporada y tal, tu hotel era un hotel donde había un elevado índice de repetición, ¿no? De personas que querían volver a trabajar con vosotros y bueno, pues con ese ejemplo, pues pocas palabras más necesitamos. Sí, estamos ahora en un mundo un poco cambiante, donde, bueno, las personas buscan algo que antes del COVID no buscaban, buscan más tiempo libre y demás. Nos estamos adaptando, porque la verdad que es un proceso de adaptación, porque te encuentras a gente que viene de temporada a trabajar y quiere echar cuantas más horas y cuantos más días trabajando para llevarse más dinero para invierno, pero también te encuentras a esas personas que, bueno, vienen a trabajar, pero también quieren sus 2 días libres, no me pidas más de mis 40 horas semanales y, bueno, es un proceso de adaptación al que nos estamos encontrando ya desde hace unos años, pero cada año, digamos, va más, ¿no? Y hay que intentar cuadrar estas dos formas de pensar de los trabajadores, ¿no? Hay quien piensa en el invierno y hay quien piensa, bueno, cuando termine aquí ya veré dónde voy, cómo voy y qué hago, pero es una mentalidad nueva que está creciendo cada día más. Tomeu, como siguiente pregunta, pedirte un poco que tengas una mirada, pues eso, al medio, largo plazo, a 5 o 10 años, y desde tu punto de vista, ¿cómo ves las tendencias en el turismo familiar y también en la hotelería familiar? Es decir, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde crees que va todo esto? ¿Hacia dónde va el turismo familiar? La verdad que el turismo familiar tiene que todavía especializarse un poquito más.
Es un turismo difícil, en época de vacas flacas es cuando las familias más lo sufren porque tienen que pagar sus hipotecas y demás. Es un segmento difícil, pero también, bueno, es un segmento que te da muchas alegrías, ¿no? Ver a esas familias felices, a esos niños felices y demás, te da muchas alegrías. ¿Hacia dónde va? Pues bueno, yo creo que nos tenemos que especializar todavía todos un poquito más en el segmento familias, porque cada día salen nuevas cosas, la tecnología cada vez es mayor y bueno, nosotros mismos nos tenemos que ir especializando y adaptando a estos nuevos tiempos para el segmento familiar, ¿no? Muchas gracias, Tomeu. Y vamos a cerrar este bloque, porque ahora vamos a empezar con lo que, con lo que llamamos las preguntas rápidas, pero me gustaría que me respondieses a la siguiente pregunta. Si tuvieras que dar un consejo a alguien joven, ¿no? Visualizándose Tomeu con 18 años, que empezaba, que le daban esa oportunidad de entrar en una recepción de un hotel, teniendo en cuenta pues cómo ha cambiado, ¿no? Cómo estás viendo que las personas, lo que comentabas antes, ¿no? Cómo han cambiado pues a la hora de afrontar esa oportunidad laboral. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería ese consejo para esa persona? Bueno, que el turismo, si no te gusta, no te dediques a ello. Es algo bastante básico, ¿no? Esto es lo primero. Yo tenía muy claro desde los 13 años que me quería ser director de hotel, ¿no? Pero soy un poco la antítesis de ese director de hotel al que solemos estar habituados, porque hoy en día el director de hotel es más en relaciones públicas y a mí me cuesta mucho esta parte. Pero bueno, un poco el consejo sería ese, el poner muchas ganas. Te saldrá mejor, te saldrá peor, sabrás más, sabrás menos, pero al menos si le pones ganas, las cosas van a ir saliendo poco a poco. Es un poco lo que pedimos casi a cualquiera, ¿no? Vienes a trabajar, pues ponle ganas, nosotros te ayudaremos, pero ponle ganas. Si no estás con ganas, poco podemos hacer nosotros. Y esa persona que quiere dedicarse al turismo, lo primero es eso, que le ponga ganas, que le ponga entusiasmo sobre todo, que sin entusiasmo no va a ir a ningún sitio. Pues gracias por compartir, Tomeu, y vamos con esas últimas preguntas, esas preguntas donde se busca una respuesta rápida. Y Dani, todo tuyo. Pues para empezar, Tomeu, un hotel, y puede ser cualquiera, que te robó el corazón. No es que me lo robase a mí, sino que se lo robó a mi hijo. Con 6 años nos fuimos a Gran Canaria a un hotel de la cadena Riu, y el día que nos íbamos el niño se puso a llorar porque no se quería ir. Y allí me vi reflejado en algunos clientes aquí en el Royal Sombaugh, que es lo que les pasa, ¿no? Familias que el niño no se quiere ir y llega el día de salida y se ponen a llorar y bueno, han hecho amigos, han hecho alguna amistad en el hotel o han hecho buenas migas con ese animador y demás y bueno, tuve esa sensación muy bonita y fue eso, en un río de Gran Canaria. Maravilloso, y además justo pues dices lo que has tratado de plasmar en este hotel, ¿no? Que son las personas, bien sea el animador, bien sea el niño, pero que tampoco, los niños tampoco se fijan en si la instalación es perfecta o si en la hamburguesa está riquísima, sino en la pedazo de experiencia que han tenido. Gracias, Tomeu. Totalmente correcto, porque nosotros, mi mujer también se dedica al turismo y cuando vamos a un hotel, pues, ¿qué hacemos? Buscamos todos los defectos de ese hotel, ¿no? En cambio, los niños, como bien dices, no hacen ese trabajo. Wow. Tomeu, una lección diferente a la de meter la nariz en todos lados, que cambió tu vida de ver, que cambió tu forma de ver la vida y la hotelería. Una lección que me cambió ver la forma. La verdad que no, ahora mismo
Ahora mismo la verdad no me viene ninguna. Vale, pues la dejamos ahí en la nevera y Vale, si de vale. repente te surge Sí, de aquí al sí, final de la sí, entrevista, la sí, compartes. sí, sí. Tomeu, un error que repetirías, porque también de los errores se pueden extraer buenos aprendizajes. Es que yo me equivoco mucho y prefiero no repetir los errores. La verdad que soy una persona que digo que me equivoco mucho y creo que es así, que aprendo de todos los errores, pero no repetiría ningún error, Vale. no Ok, repetiría ninguno. ok. Eso es la verdad. Tú, Meu, si no fueras hotelero, ¿qué serías? Contable, económico, algo de este estilo. Con 13 años eh, supe que quería ser director de hotel, lo he sido, lo soy, pero con el tiempo me he dado cuenta que me gustan más los números también. O sea, que el que lleva el revenue eres tú. En cierta manera sí. Sí, Muy bien. sí, sí, sí. Muy bien, Tomeu. Un hábito, una rutina, un libro, quizás una canción que te defina ahora. Eh, Soy muy trabajador. Quizás es lo que más me define es eso. Quien me conozca sabe que soy una persona incansable y estoy todo el día dándole vueltas al trabajo, al hotel. Soy una especie rara, pero soy así. Estoy en casa el fin de semana y me acuerdo de algo y me lo tengo que apuntar. Soy una rara avis en este sentido, ¿no? Qué maravilla. Y última pregunta dentro de esta metralleta de preguntas. Una persona, alguien del sector a quien nos recomendarías entrevistar en una próxima dosis. Seguramente lo habrás entrevistado, pero no sé, yo hace tiempo que voy siguiendo a Luis Fernández, creo que se llama, de Casa San Lorenzo. Genial. Pues tomamos nota si es buen amigo, no ha pasado por aquí. De hecho, lo Pues, intentamos alguna vez, hace pero al un final tiempo que siempre tiene llevo lío. siguiéndolo y la verdad que bueno, me fijo mucho en cosas que va haciendo, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Pues muchas gracias por compartir. Y bueno, pues hemos estado haciendo preguntas, preguntas y preguntas, pero ahora eres tú el que tienes que preguntar. Porque, Dani, lo hemos dicho al principio de la dosis. Pues no, nuevamente se nos ha quedado en el tintero, pero para nuestros queridos y queridas videopodcasters que han llegado a este fantástico momento, Tomeu va a lanzar una pregunta sobre algo relacionado en lo que hemos estado conversando con él, vinculado a las preguntas, y para aquellas que tengáis a bien responder y acertéis, pues ya sabéis, nos contactáis a Jaime o a un servidor, y ahí tenéis uno de los dos libros, el gran libro del coaching hotelero o el, algunas veces creo, alguno de los dos libros puede ser para aquellos que hayan acertado. Así que nada, Tomeu, este es tu momento. ¿Cuál es esa pregunta? Nada, va, la voy a poner facilita. ¿Qué nicho de mercado se dedica a Royal Sunbow? Perfecto, oye, esa es fácil. O sea, ya podéis venir. Es cierto que al final se quedarán menos personas, porque hay muchas personas que se quedan hasta el final para el concurso del libro, pero oye, los que os hayáis quedado tenéis más mérito y bueno, pues espero que hayáis disfrutado la entrevista y ya sabéis, nos escribís a Dani Pérez Rovira o a mí, nos decís, oye, de este programa la pregunta era tal y la respuesta es tal y tenéis vuestro libro a elegir entre el gran libro del coaching hotelero o no se lo digas a nadie, pero a veces creo. Así que nada, Tumeu, por mi parte, muchísimas gracias por esta horita que hemos tenido de entrevista. He aprendido un montón de cosas, las tendremos que aterrizar. Dani y yo siempre nos vemos de nuevo las dosis para retomar, para asentar, ¿no? los conocimientos que hemos adquirido. Y Dani, te dejo que despidas la dosis. Pues nuevamente, Jaime, agradecer a Tomeu que se haya pasado por nuestras dosis semanales para compartir, explicarnos esa experiencia, esas familias felices, esa isla consciente que es Menorca y, por supuesto, el papel que juega Royal Sunbow, que es muy interesante, y cómo también, pues, desde la hotelería independiente se pueden hacer cosas maravillosas como están haciendo ellos, pues poquito a poquito construyendo, dando sentido a esa marca, cabida no solo a los equipos y, como él ha dicho, dándoles
altavoz y voz para que puedan compartir retos, desafíos, poder seguir mejorando cada año. El centro del negocio, tenerlo muy claro, son esos niños, ¿no? Y alrededor de ellos vestir toda esta propuesta, toda esta oferta y un poquito, como bien decías, ¿no? Que esa experiencia sea excelente, sea guau, para querer volver y repetir, ¿no? Para que, como decimos algunas veces, ese hotel se aloje en mis recuerdos, genere ese impacto y podamos seguir, como son ellos, ¿no? Unos referentes, unos líderes en el turismo familiar en España. Así que nada, Tomeu, muchísimas gracias de nuevo y a nuestros queridos y queridas videopodcasters, este es un momento de compartir, de hacer llegar el episodio a aquellas personas que penséis que les puede resultar de su interés, por supuesto, y dejaros esas 5 estrellitas en Spotify, en iTunes, para que estos algoritmos, este deep research, pues nos ayude a posicionarnos y pueda mostrar el episodio a aquellas personas que busquen contenido relacionado y de valor como el que hoy hemos compartido. Así que nada, como decimos todas las semanas, aquí os esperamos la próxima en un nuevo episodio, en una nueva dosis de Hoteleros Conscientes y solo nos queda que desearos una feliz y exitosa semana. Adiós. Chao, chao. Pues, gracias. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo 2, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo.